La mayoría de las personas recuerdan solo el reinado de Isabel II, y con toda la razón, pues es uno de los más largos de la historia con más de 70 años en el trono. Y si bien la monarquía suele ser conservadora, sin duda hay muchos cambios por ver aún, y de hecho ya se han visto algunos con la llegada de Carlos, el heredero del trono. ¿Tienes idea de todo lo que se avecina para la monarquía inglesa? Aquí te lo contamos. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te diremos las novedades en la realeza británica y todos los cambios que vienen con la llegada del nuevo rey. Pero antes de comenzar, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y si te ha gustado, al final del video puedes regalarnos tu like. Tras el fallecimiento de la reina Isabel, aumenta la esperanza de un cambio en el sistema, pero los especialistas consideran que la monarquía británica tiene muchas posibilidades de sobrevivir, siempre y cuando el nuevo rey y la familia real logren reinventarse. La cuestión es que si realmente Carlos, quien es mucho menos popular que la reina Isabel II, será capaz de mantener el prestigio y la aceptación popular de la monarquía. Y no estás mal en dudar, pues en una encuesta publicada en mayo de 2022, quedó demostrado que Isabel II a sus 96 años era la figura de la familia real más popular entre los británicos, con una aprobación del 80% de los súbditos, contra el 12% de opiniones negativas. Pero la sorpresa fue que, a pesar de que Carlos era el siguiente en la línea de sucesión, detrás de la reina se encontraba su nieto Guillermo, duque de Cambridge, visto positivamente por un 70% de los encuestados y considerado un potencial buen rey, dejando así en tercer lugar a su padre con un 57% de aprobación popular. ¿A qué crees que se deba esto? Déjalo en los comentarios. Independientemente de esto, Carlos es el nuevo rey, y luego de tantos años en espera debe tener muchos proyectos para la nación europea. Algo característico es que el rey Carlos está entrando en una sociedad bien diferente a la de 1952, cuando inició el reinado de su madre. Ahora es una sociedad multicultural y con problemas económicos, así que tratará de ser un rey moderno sin dejar de reflejar los valores de la antigua reina. Según se ha apuntado en numerosas ocasiones, el deseo del nuevo monarca es que la corona sea una institución útil, que esté al servicio de los ciudadanos y que tenga una estructura ágil y no pesada, algo que se ha criticado mucho en los últimos tiempos por los escándalos que han rodeado a algunos de sus miembros, incluido el propio rey en el pasado. ¿Recuerdas todos los escándalos con lo sucedido tras su divorcio? A esto nos referimos. Sin embargo, Carlos III no quiere que la monarquía se vea afectada por miembros que no aportan un valor sustancial o solo ocasionen gastos. Más bien pretende que en el futuro la monarquía se reduzca al núcleo duro de los Windsor, es decir, la pareja real, sus hijos y nietos, y como mucho los hermanos de Carlos, en especial la princesa Ana, quien es una de los miembros más activos de esta familia. El rey también se hace responsable de distribuir roles, responsabilidades y recursos a otros miembros de la familia real. Entonces, Carlos tendrá que decidir cuánto apoyo familiar necesita para llevar a cabo sus funciones y a quién quiere ofrecerlo. Luego puede revelar qué apoyo ofrece a cambio. Se espera que Ana y Eduardo y su esposa Sofía, la condesa de Wessex, continúen con sus deberes públicos después de décadas de servicio dedicado. Pero el nuevo rey necesita equilibrar eso con la presión de la monarquía reducida en tiempos de austeridad. El que sí está fuera de la ecuación es el duque de York, pues el ya rey Carlos llevaba tiempo intentando que el príncipe Andrés fuera eliminado de la estructura, y aunque es cierto que su papel oficial ya no tenía valor alguno desde que se le despojaran todos los títulos y honores a raíz del escándalo del caso Epstein, ahora que el antaño príncipe de Gales ha ocupado el trono, se ha encargado de relegar aún más a su hermano menor. En la web de la Casa Real, el príncipe Andrés ya aparece en el último lugar, solo por debajo de los duques de Sussex, a los que también se ha relegado. Es más, hasta el duque de Kent o la princesa Alexandra están por encima de Enrique y Meghan Markle. Y esta reducción de la realeza se da también en los empleados, pues se estima que tras la coronación de Carlos, más de 100 servidores de la familia real serían despedidos, pues desde hace algunos meses se les envió un aviso. Incluso el himno, tras más de 70 años, vuelve a sonar como God Save the King, que en su forma actual se remonta al siglo XVIII, cambiando de God Save the Queen, Dios salve a la reina, a Dios salve al rey. Además, las monedas recién acuñadas y los nuevos billetes impresos aparecerán con el rostro del rey, tal y como aparece actualmente la imagen del monarca en la moneda británica. Las monedas y billetes antiguos seguirán en circulación hasta que sean sustituidos gradualmente con el tiempo. No será una tarea sencilla, ya que, según calculan los medios británicos, se tendrá que cambiar el diseño de más de 4.500 millones de unidades de billetes y monedas con la cara de la reina Isabel II, por lo que se tardará aproximadamente 2 años. Además, no es únicamente en el Reino Unido donde se emplea el rostro de la reina en monedas y billetes, también se usa en países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que eventualmente también eliminarán su imagen. Sin embargo, desde que se restauró la monarquía, es tradicional que el monarca mire en dirección contraria a su predecesor.
De esta forma, la reina Isabel II mira hacia la derecha, y por lo tanto Carlos debe ser retratado mirando hacia la izquierda. Los sellos de correos también se actualizarán con el retrato del nuevo rey, y otra de las cosas que se cambiará será el monograma real, que actualmente presenta el sello E11R de la reina debajo de la corona de San Eduardo. Esta es una de las imágenes más repetidas en el Reino Unido, ya que aparece multitud de elementos, desde buzones de correo hasta en uniformes de policía y ejército. Sin embargo, es poco probable que se retiren los buzones de Royal Mail en los que aparece el código de la reina Isabel II, E11R, por lo que el nuevo monograma de Carlos III solo aparecerá en los que se produzcan a partir de ahora. Algunos buzones de Reino Unido siguen llevando en la actualidad las siglas GR del rey Jorge VI, 70 años después de su reinado, mientras que la insignia de la soberana del Reino Unido era E11R, que significa Isabel II Regina, que es reina en latín. La de su sucesor es C111R, que hace alusión a Charles III Rex. Quienes sí que necesitarán nuevas insignias en sus uniformes serán los policías y los soldados británicos, que actualmente llevan el monograma de la reina. En cuanto al escudo de armas, que muestra un león y un unicornio rampante, también cambiará si el nuevo monarca decide representar a Gales. El pasaporte del Reino Unido también verá cambios, pues los nuevos pasaportes emitidos se verán modificados para reflejar los pronombres posesivos masculinos que se refieren al nuevo rey, aunque es muy probable que los pasaportes en curso solo se actualicen una vez que hayan expirado, y que este cambio solo afecte inmediatamente a los de nueva emisión. Además de esto, la reina era la cabeza de la Iglesia anglicana, reconocida como la defensora de la fe y gobernadora suprema de la Iglesia en Inglaterra, y aparecen oraciones para ella en el libro de oración común, que data de 1662. Entonces se espera que ahora estas oraciones sean modificadas para adaptarlas al nuevo monarca. Con el transcurso de los años, la composición del país ha evolucionado y Carlos III tendrá la responsabilidad de decidir si habrá alguna modificación en el ámbito religioso, pues muchos opinan que la nación se ha convertido ahora en un lugar multicultural donde conviven otras religiones y que tienen que ser respetadas y donde hay gente que no tiene religión. Otra pregunta frecuente es: ¿dónde vivirá la pareja real? Bueno, tradicionalmente el nuevo monarca se mudaría al Palacio de Buckingham, pero en 2011 la BBC informó que Carlos estaba considerando mudar toda su corte a Windsor y convertir el Palacio de Buckingham en un centro de eventos. Ese sería un cambio dramático y controvertido, pero también podría firmar al rey Carlos III como el nuevo jefe. A partir de ahora le toca a él pilotar la nave de la Casa Real, quien tendrá la oportunidad de aportar su sello personal sin perder los grandes valores que han caracterizado al reinado de su madre. El nuevo monarca podrá impulsar su agenda filantrópica y desarrollar su compromiso con el respeto al medio ambiente. A pesar de que luego de la coronación la palabra de Carlos tendrá un peso mayor, se sabe que el ahora rey ha tenido muchas opiniones controversiales. Queda la duda entonces de cómo se comportará ante ciertas situaciones, sobre todo ante la constante comparación que podría presentarse, pues como ya se ha dicho, la reina habría sido muy querida por el pueblo británico, y sobre todo se habría mantenido al margen de dar opiniones políticas. Como ya se sabe, el rey o reina es una figura imparcial y reservada para muchos temas. ¿Cómo reaccionará Carlos ante los momentos claves de la nación? ¿Se reservará o será un poco más abierto en cuanto a sus opiniones? Y sobre todo, ¿modernizará la monarquía u optará por ser un poco más tradicional? Coméntanos tu opinión. Y sí, Carlos tiene un gran peso ahora que su papel será decisivo para la estabilidad de la monarquía. Sin embargo, los expertos dedicados a estudiar la realeza británica aseguran que será uno de los reyes más preparados. Pero a pesar de que conocemos algunos planes, esperaremos con ansias lo que sucederá luego de su coronación el futuro 6 de mayo de 2023. Si te ha gustado el video, no dudes en dejar tu like. Y además te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el material que traemos para ti. ¡Hasta la próxima!